la teoría del aprendizaje y lo cognitivo, ¿no? Es decir, ellos van a buscar establecer cómo y bajo qué categorías sociales las ordenamos. De esta manera, el neoinstitucionalismo económico va a tratar de explicar la acción bajo dos premisas principales. La primera, que la institución va a reducir la incertidumbre por algo estable a largo plazo. ¿Sí? Y a través de las instituciones es que se van a establecer o se basan las reglas formales, informales, normas y convenciones, y esto va a proveer la estructura de interacciones para la acción, bajo un nuevo supuesto de racionalidad. Esa racionalidad se basa ahora en el conocimiento y el aprendizaje. De esta manera, la elección ahora sería una elección por conocimiento. Pero no solamente sería una acción por conocimiento, que permite entender la acción bajo la incertidumbre, sino que además va a agregar un aspecto muy importante, ¿sí? Se va a sumar la experiencia, pero también como historia. Es decir, la historia de la evaluación de las decisiones permitiría a los actores una elección más óptima. Si recordamos, desde las otras posiciones, la historia no era introducida como parte importante que va a influir en las acciones, ¿sí? Pero en el neoinstitucionalismo vamos a tener también dos vertientes en el neoinstitucionalismo económico, ¿sí? Por un lado vamos a tener los más ortodoxos, apegados a la concepción de actor racional, y que ideológicamente van a comulgar con la posición neoliberal, que más adelante se va a traducir en aquella corriente que va a hablar de la convergencia y hacia un modelo único de producción, ¿sí? Pero también tenemos la otra parte, los menos ortodoxos, que buscan alejarse de esta posición y dar nuevas explicaciones a la acción, ¿sí? Y en este sentido vamos a ver cómo se apega a la teoría de la divergencia. Sin embargo, ambas posiciones, con sus supuestos, sirven de paraguas a estas teorías, ¿sí? Que pretendidamente podrían explicar el modelo económico actual, además de otros niveles, no solamente el modelo económico, los negocios, las empresas, etcétera, ¿sí? ¿Frente a qué? Frente a nuevas condiciones, crisis económica, incertidumbre, revoluciones tecnológicas, la comunicación en tiempo real y flujo de información, nuevas estrategias globales como es la externalización y la importancia de los servicios. Es decir, lo que estamos tratando de bajar es, desde la teoría neoinstitucionalista, cómo es retomada por otras teorías y cómo finalmente lo que están buscando es explicar, o lo llevaríamos a cómo explicar el modelo económico, ¿sí? Donde la pregunta de fondo tiene que ver con cómo explicar y conceptualizar el modelo económico en el capitalismo contemporáneo, el mercado dentro de esta crisis de regulación y flexibilidad. Es decir, las preguntas más concretas serían, ¿de qué depende el éxito o fracaso de las economías? ¿Cómo se manifiestan en los modelos productivos? Y cómo se construye el comportamiento de las ventajas competitivas económicas. Y aquí, dentro de los neoinstitucionalistas, vemos la convergencia y aquellos que se suman a la teoría de la divergencia, ¿sí? ¿Cómo sería desde la convergencia? Bueno, ya lo habíamos anotado antes, lo vuelvo a repetir. Bueno, aquí ubicamos a los más ortodoxos, los apegados a esa concepción de actor racional y que ideológicamente están con la posición neoliberal. Ellos hablan de la convergencia como hacia un modelo productivo desregulado y flexible. ¿Cómo define la globalización? Pues sería precisamente la convergencia entre las formas institucionales y políticas, que llevarían a un modelo único representado en las corporaciones transnacionales, generando un soporte institucional global materializado en una organización global del negocio, ¿sí? Es decir, todo encaminado hacia la convergencia de un modelo, donde esto se llevaría como un proceso gradual de transición con una agenda común en los estados-nación, que sería la competitividad, pero bajo ciertas presiones, ¿sí? Por ejemplo, las firmas internacionales estarían presionando una política de incentivos para la inversión y también una presión muy fuerte para desregular e incrementar la flexibilidad de la fuerza de trabajo, ¿sí? Pero aparte, también con un aspecto muy importante que vamos a ver en el largo de las otras propuestas, con la premisa de una constante innovación tecnológica, ¿sí? Es decir, la innovación tecnológica se vuelve otro de los ejes que permitirían la competitividad. ¿Cómo se traduciría esto en los negocios? Bueno, es lo clásico, tendríamos las grandes transnacionales bajo un mismo modelo, con la presencia del top manager como el tomador de decisiones, con grandes innovaciones tecnológicas muy fuertes y una
organización o una estructura organizativa vertical, donde los top managers serían los grandes decisores y serían los grandes que estarían estableciendo las grandes decisiones, ¿no? ¿Sí? Por otra parte, tenemos la posición de la diversidad de capitalismos, que sería la diversidad de modelos económicos y productivos, ¿sí? Esto sería el resultado de las diferencias nacionales, en una continua divergencia y de diferentes tipos de innovación, es decir, tendríamos diferentes tipos de instituciones, diferentes tipos de innovación tecnológica, donde la innovación no sería tan fuerte como se diría en la convergencia, sino que sería incremental y gradual, donde el mercado, desde la diversidad de capitalismos, estaría coordinado por una red densa. Esta red densa estaría conformada por la empresa, por el Estado y por asociaciones, ¿sí? Que permitiría una coordinación del mercado. Finalmente, desde esta posición, ¿de qué dependería el éxito o el fracaso o qué explicaría las diferencias ante diferentes estrategias y diferentes estructuras? Que si seguimos la lógica estaría claro, ¿no? Serían las ventajas institucionales comparativas, una política económica y un conocimiento acumulado. Es decir, finalmente, dentro de esta posición, la ineficiencia generaría una organización eficiente. Es decir, las instituciones cumplirían una función redistributiva que finalmente tenderían a equipararlas. Y en ese sentido, seríamos eficientes, ¿sí? ¿Cuál sería el método para analizar esto? El método comparativo, es decir, analizar comparativamente las diferentes instituciones de los diferentes estados-nación, y eso nos daría a nosotros la posibilidad de establecer los diferentes modelos productivos, ¿sí? Aquí hay varias investigaciones, ya Enrique las ha comentado, por ejemplo, cómo Alemania tiene un tipo de instituciones y cómo la cultura, las instituciones generarían un diferente tipo de modelo productivo y diferentes tipos de capitalismo, ¿sí? Que estarían establecidos desde los diferentes estados. ¿Qué críticas podemos hacer, a reserva de hacer otras críticas y que simplemente las dejo anotadas? Bueno, finalmente, para nosotros, la corriente neoinstitucional económica de la convergencia y la divergencia, finalmente encuentran un punto de coincidencia en ambas posiciones. Por un lado, encuentra una rigidez y un determinismo estructural funcional, ¿sí? Finalmente, las instituciones serían las que dictan las reglas del juego, proveen la estructura para la acción y son funcionales al sistema, ¿sí? El actor es un actor instrumental estratégico que busca finalmente ser eficiente, aunque de una manera, diríamos, más rígida, y en la variedad de capitalismo podría ser de una manera mucho más amable, buscando un mayor equilibrio, ¿sí? Creo que son algunas de las críticas que podemos hacer a esta corriente y que nos permitirían iniciar una discusión, ¿sí? Hay más cosas que se le podrían discutir, pero que en este momento lo dejo ahí para iniciar la discusión con ustedes. Solamente quería enmarcar que, bueno, veníamos discutiendo la teoría institucional, económica y sociológica, que dentro de la económica se plantean, se abre un abanico de teorías en donde se inscribe la diversidad de capitalismos, que tienden a una convergencia y una divergencia dependiendo de los actores y la posición que asuman, y que, como habíamos visto en la sesión pasada, también nos lleva a nuevas problemas, que llamaban nuevos y falsos problemas, que tenían que ver con la crisis del top manager, con una forma el cuestionamiento si puede haber para el estudio específico de los empresarios y de top manager, teórica y metodológicamente, y cómo dábamos nosotros la propuesta de un sujeto social colectivo desde el configuracionismo, ¿sí? Ahora nosotros nos vamos en esta otra vertiente, es decir, cómo explicar el modelo económico, cómo lo explican diferentes teorías y cómo se plantean desde otras teorías este problema, ¿no? Entonces, ahorita dejamos la diversidad de capitalismos y en sus dos vertientes, convergencia y divergencia, y ahora nos preguntamos cómo se plantea este mismo problema desde la teoría de la organización y más específicamente o concretamente desde las teorías de la burocracia y la posburocracia, ¿sí? ¿Y qué encontramos aquí? Bueno, primeramente que se partía del supuesto
del que el modelo organizacional que permitió el desarrollo y el éxito de los negocios fue el modelo burocrático. Es decir, mientras que acá es el modelo productivo, aquí es el modelo burocrático lo que permitió el éxito de los negocios, ¿no? Una anotación muy interesante, ¿sí? Pero por otro lado, ¿cómo era vista esta burocracia? Bueno, era vista como un mecanismo que permitía coordinar el mercado, era lo que coordinaba el mercado, y además llevaba a la competitividad. En este sentido, a través de una organización racional y eficiente, bajo una lógica de modernidad y de una administración científica, la organización era vista finalmente como el modelo capitalista de administración científica, es decir, era llevado a un tipo ideal, donde lo que definía la burocracia era el control, ¿sí? El control que se volvía el eje de explicación del modelo. ¿Pero qué era la organización burocrática? Bueno, eran rutinas, eran reglas formales, era un control directo, jerarquías bien establecidas, decisiones centralizadas en el top manager, la especialización, el poder centralizado, la rigidez y un individualismo. En un principio, y estaríamos hablando de finales de los años del 1860 por ahí a 1920, el centro de la organización era el control del proceso de trabajo, ¿sí? Era lo que daba a la organización el sentido. Posteriormente, el control se extendió a toda la organización y se delegó en el manager, generando nuevas formas de control, por ejemplo, con la aparición de las multinacionales que estaban por multiniveles, ¿no? Los académicos discutieron en favor y en contra de este modelo racional eficiente, ¿sí? ¿Cuáles eran las críticas? Bueno, las imperfecciones del modelo que llevaba o producían grandes ineficiencias, una deshumanización y que llevaba a disfunciones psicológicas, a una necesidad de participar por parte de los trabajadores y de la gente administrativa en una perspectiva ligada a la perspectiva de las humanas, ¿sí? Pero desde la teoría de la contingencia, la burocracia era apropiada y podía ser funcional a una economía particular. Además, permitiría el alto grado de predictibilidad y de estabilidad frente a la inestabilidad, ¿sí? Este modelo burocrático se justificaría dependiendo del medio ambiente, ¿sí? Y así la alternativa era, frente a un modelo burocrático puro o un tipo ideal, diferentes modelos, ¿sí? Donde la adaptación y la innovación eran el eje de este modelo que permitía el éxito. Y aquí es donde se conecta un tema importante, la estructura y la estrategia, que se volvían en este modelo elementos importantes para las decisiones. En el modelo burocrático se daban, pero estaban concentradas en el top manager y estaba establecido de manera vertical, rígida y iba a una convergencia. Aquí, en la teoría de la contingencia, el que fuera apropiado no para todas las economías implicaba que se establecieran una discusión sobre la estructura y la estrategia, ¿sí? Pero finalmente, ¿qué es lo esencial de la crítica a la burocracia? ¿Cuáles fueron los límites y disfunciones de la estructura y acción burocrática, ¿sí? ¿Frente a qué? Bueno, frente a la globalización, frente a nuevas formas de interdependencia, crisis constantes, incertidumbre, la inestabilidad, innovaciones tecnológicas que fueron muy importantes, un flujo de información en tiempo real, cambios constantes que obligaban a decisiones rápidas y ágiles. Bueno, pues el límite lo daba la propia fuerza que tenía el modelo burocrático, es decir, ese amplio poder casi totalitario, económico, social y técnico, que llevaba a una estabilidad en estructura, una estabilidad y una rigidez que era el punto modular de este modelo burocrático, ¿sí? Frente a este nuevo contexto inestable, incertidumbre, de nuevas estrategias y de revoluciones tecnológicas, pues la burocracia se volvía disfuncional para la nueva realidad económica de los negocios y de la empresa, era ineficiente. Y aquí es donde vienen todas las nuevas discusiones sobre el postburocracia, donde se establece un paralelismo entre burocracia igual a industria, postburocracia, postindustria, servicios, flexibilidad, ¿sí? En ese sentido, la burocracia se vuelve cosa del pasado y ahora, ¿qué se requiere? Bueno, se requiere una concepción amplia, un nuevo paradigma abierto en estructura social económica
ligado a una economía del conocimiento. Entonces, si vemos cómo se van amarrando las diferentes discusiones que vienen de diferentes perspectivas, pero que finalmente se enganchan dentro de esta teoría de la posburocrática. Vamos a tener diferentes posiciones, como un termómetro, un arcoíris, donde encontramos desde las discusiones un poco más serias, que plantean nuevas cosas, hacia lo que algunos autores llaman un charlatanismo, es decir, que ya parece una cuestión de vulgarización de la discusión, y dentro de ellos vamos a encontrar diferentes posiciones. Pero en síntesis, ¿qué plantea la posburocracia? Y retomamos la tipología de Clegg, ¿sí? Bueno, pues dentro de la burocracia nosotros teníamos una especialización, ahora en la posburocracia sería una difusión del conocimiento. La burocracia, frente a una burocracia rígida, jerárquica, tendríamos una democracia y una participación. La jerarquía ahora sería el mercado, el poder centralizado cambiaría a un empoderamiento individual de los gerentes y, ¿por qué no?, también de los trabajadores, pero ahorita veríamos con qué matiz. Frente a la inflexibilidad, una flexibilidad, frente al individualismo, la colectividad, y frente a la mentira, la verdad. Es decir, entraríamos a una comunidad democrática, democrática, flexible, informal, colectividad, todo en una comunidad, ¿sí? Pero para algunos actores también, el problema sería cómo determinar el rol que juega ahora la nueva tecnología, ¿sí? Pero en este punto también, entre la flexibilidad y la libertad, también está en discusión esos grados de libertad, es decir, qué tanto tiene la libertad finalmente y qué tanto es tan democrático en la posburocracia y qué papel juegan ahí los sujetos, ¿sí? Para Maravalias, como lo vimos en las lecturas que teníamos, la posburocracia la liga a los grados de libertad, viendo esta como una libertad potencial, es decir, vista también como una distribución de oportunidades donde los sujetos, a través de un juicio individual y personal, serían la base para aprovechar ese potencial de estas oportunidades con ciertos grados de libertad, ¿sí? Esto potenciaría de manera positiva a los actores y de manera activa, construyéndose como sujetos de poder que podrían decidir y regular, ¿sí?, sus decisiones en un grado de libertad, ¿sí? Aquí hay una discusión sobre la subjetividad, donde finalmente el juicio individual personal es el que es tomado como subjetividad, inmerso dentro de una cultura que sería interiorizada por estos sujetos y que finalmente estaría vertiendo en sus juicios, ¿no? Esto también lo dejo ahí para poder discutirlo finalmente al terminar esta exposición, ¿sí? Para otros autores, como para Gold Hildebrand, el problema es determinar el rol de estas nuevas formas de información tecnológica y cómo se envuelve esta lógica y complementa las decisiones. Es decir, la flexibilidad es el centro, la tecnología, el conocimiento, la informalidad y la profesionalización. Hay que ver cómo se envuelve en esta lógica todo y cómo se complementa en el proceso de decisión, ¿sí? Y aquí, para este autor, la posburocracia se cimenta en una racionalidad tecnocrática. ¿Y qué es esta racionalidad tecnocrática? Pues es esa transición de lo formal a la democracia, donde la tecnología va a formar un puente importante, ¿sí? Y la tecnología, si bien era usada en un principio en la manufactura y solamente respondía a procesos productivos, posteriormente a procesos administrativos, ahora es llevada también al proceso de decisión muy fuerte, pero también como una forma de un nuevo control que permite indirectamente ese control y a la vez permite, a través de programas computarizados, favorecer nuevos sistemas de relaciones laborales y sociales, ¿sí? Es decir, él le llama una ingeniería social donde estarían internalizadas las reglas a través de ese programa computarizado, ¿sí?, que llevaría a relaciones flexibles, informales, ¿sí?, permitiendo finalmente esos controles externos indirectos, ¿sí?, basado en reglas generales mínimas que están establecidas ahí, en una división del trabajo mínima y una desjerarquización de la estructura, ¿sí?, donde la racionalidad técnica posibilitaría el control social flexible y una autorregulación. Y es en este punto donde convergería el conocimiento, ¿sí?
Se daría la colaboración equipo en red basada en un sistema de conocimiento ligado a una concepción de aprendizaje organizacional y una práctica comunicativa, ¿sí? Esta red de relaciones sociales son lo que conformaría la estructura organizacional frente a una burocracia formal, ¿sí? Llevando a supuestas nuevas formas organizacionales y a un nuevo control, ¿sí? De tal manera que las decisiones serían en red y serían coordinadas en colaboración. ¿Cómo opera la descentralización? Bueno, pues serían negociaciones entre unidades, se parece el director ejecutivo como tomador de decisiones único, se harían en red, en relaciones horizontales y en coordinación. Pero también tendría consecuencias en el piso de la organización, ¿sí? Y aquí los trabajadores aparecen como entrepreneur, es decir, se daría una experiencia psicológica de ser dueño, autónomo de sus decisiones, propositivo, igual que los gerentes. Es decir, se asumirían como si fueran entrepreneurs o top manager, buscando lo mejor para la propia empresa o la propia organización, ¿sí? ¿Cómo estaría esta nueva organización? Bueno, serían por subunidades dentro de organizaciones informatizadas, con un personal capacitado, especialista, profesionistas, expertos, y en relaciones en red, ¿sí? Si bien existe una división formal del trabajo, con una jerarquía administrativa, la autoridad es difusa, el acoplamiento es débil y la comunicación abierta, donde la toma de decisiones sea participativa y delegativa. Es decir, todo un cambio a un modelo flexible, informal, desjerarquizado y donde finalmente sí existe una racionalidad, esta es permanente, pero en busca de una cohesión social. ¿Resultado de qué? De esos contactos informales, de esas relaciones formadas y basadas en normas y prácticas parecidas a las que se establecían en un clan. El resultado sería la creación de una cultura corporativa, es decir, aquí la cultura sería impuesta desde arriba, ¿sí? Una cultura corporativa internalizada indirectamente vía reglas y centros corporatizados, donde implicaría un control ideológico que estaría divulgado y sería el papel también de estos managers de divulgarlo y enseñarlo a toda la organización. Es decir, estaría basada en una comunidad de expertos con una base profesional autónoma, pero que finalmente esa cohesión social llevaría a los demás a educarlos dentro de los intereses motivos de la propia empresa, ¿sí? Tenemos finalmente lo que ustedes han visto en varias de las lecturas, lo que sería el proyecto manager. Varios autores se conectan también y conectan la posburocracia con el proyecto manager. Nosotros veíamos en la sesión pasada cómo se hablaba de un nuevo entrepreneur que podía ser creado a través de ¿qué? De una pedagogía donde estuviera entrenado a través de experiencia de otros, pero también dentro de centros especializados que pudieran generar estos entrepreneurs. Bueno, también desde la posburocracia, ¿qué papel estarían generando los top managers? Y entonces se lanza muy fuerte lo que llaman ellos el proyecto manager. De uno de los principales autores sería Clegg de nuevo, ¿sí? Este proyecto manager nos habla de un manager profesional, ¿sí? No estable, flexible, que va a circular de proyecto en proyecto, en red y estableciendo alianzas, ¿sí? Es un manager por conocimiento y por experiencia, donde se estaría constituyendo una élite diferenciada, ¿sí? Pero esta élite deberá de garantizar la competitividad entre los diferentes centros de poder, diferentes unidades, de manera individual y en equipo, ¿sí? ¿Para qué? Finalmente, como había dicho, asegurar el consenso sobre los valores básicos y la legitimación de las reglas. Esta selección, es una selección de managers, llevarían a generar una densa red de conocimientos entre profesionales para legitimar y al mismo tiempo circular ese conocimiento entre los dos managers. Serían la cohesión de estas redes que a través de esa interiorización de redes, de valores y motivos individuales, pero finalmente coordinados de manera
flojamente, indirectamente, el proyecto manager estaría cultivando la cultura del cambio a través de un método, es decir, este método de proyecto manager, como también sería el proyecto entrepreneur. Así, desde esta perspectiva, y creo que en algo es cierto, la burocracia estaría atravesando la estructura territorial del cambio, y de esta manera se volvería la posburocracia el eje de explicación de este cambio, postindustria, servicios, flexibilidad, frente a un modelo que finalmente ya no es eficiente, genera incertidumbre y nos lleva a constantes crisis, ¿sí? Entonces, desde las teorías de la organización y específicamente desde las teorías de la burocracia y la posburocracia, hay un debate muy fuerte que también involucra este nuevo tipo de top manager, un nuevo tipo de organización y un nuevo tipo de relaciones entre las unidades, subunidades que forman parte de las grandes empresas. Un poco ligado también a lo que veíamos en la sesión pasada, ¿sí? ¿Qué críticas se pueden hacer? Bueno, primero que mientras que en la burocracia el mercado era coordinado por esta burocracia, en la posburocracia desaparece y aparece la organización, pero que en particular es la que va a proveer del mercado para que se cumplan y la empresa tenga utilidad. Es decir, cada centro de ganancia, le llaman ellos, llevaría a sus propios clientes y desarrollaría sus propias ganancias, utilidades, pero serían las unidades las que estarían ganando a estos clientes y ya no sería un mercado coordinado, es decir, desaparece el mercado, ¿sí? Yo creo que aquí hay un problema serio. Un segundo comentario que se podría hacer sería que al manejarse como tipo ideal, no solamente la burocracia, sino la posburocracia de una manera normativa, finalmente hacia allá deberá de encaminarse de nuevo todos los modelos, ¿sí? Todas las organizaciones, pues no ha existido antes todo, antes no todo era rígido ni flexible, ¿no? Y en momentos se superponen, no es que estén aislados, sino se superponen y generan otra cosa, ¿no? Para unos es una organización híbrida, no estaría de acuerdo con ese concepto, sino hablaría más bien de una configuración, pero finalmente no podemos verlo como un tipo ideal, ni todo era rígido, ni todo era flexible, y se superponen en todo caso, ¿sí? Pero también hay un problema con el poder y el control, que siguen siendo los ejes de análisis de estas teorías, ¿sí? Pues diríamos que hay una concepción romántica, idealista, acerca de la distribución del poder y que finalmente no se llega a explicar cómo se distribuye o cómo se logra distribuir esas oportunidades o ese poder para que la coordinación de la empresa, quien coordinaría, pudiera cumplir con los objetivos comunes y finalmente están dejando un peso muy fuerte a la cultura, una cultura ideológicamente construida desde el corporativo, ¿sí?, funcional a la empresa, donde finalmente el papel del top manager sería sumergirse y difundir una cultura del trabajo que llevaría a que todo el mundo interiorizara esa cultura para lograr las metas, ¿sí? Finalmente, para otros autores, concretamente para Thompson, hace una crítica muy fuerte a esta posburocracia, no negando su importancia, pero finalmente dice que lo que se buscan desde estas teorías es finalmente legitimar una posición ideológica de acuerdo a los intereses de un capitalismo basada en lo que ya nosotros habíamos venido criticando, ¿sí? Es decir, estos son temas que están en la mesa del debate a nivel internacional, donde se suman desde diferentes perspectivas, desde las teorías de la organización, desde el neoinstitucionalismo, con un peso muy fuerte dentro de estas teorías, y también desde las relaciones industriales y del trabajo en torno a la convergencia y diferencia y diversidad hacia un modelo económico único o diferentes modelos, ¿no? Estos son algunos de los puntos que se tratan dentro de estas perspectivas. Yo la dejaría ahí. Hay temas que discutir, es decir, finalmente, cuál es la concepción de realidad, cuál es la concepción de sujeto, cómo lo podríamos nosotros discutir y qué tanto no caemos finalmente en tipos ideales, en modelos normativos o qué más nos están planteando estas propuestas, ¿no?
y yo lo dejaría ahí, y Enrique llevaría a precisiones y discusión, puntos a discutir sobre este tema. Sí, yo creo que el objetivo del seminario ha sido discutir algunas de las teorías más actuales. Yo diría que esta es una de las más actuales. Más que una teoría, pues es una polémica, ¿sí? Que corresponde sobre todo a teorías de las organizaciones, que tiene implicaciones en cuanto al desarrollo capitalista, en términos más generales. Entonces, esta es una discusión que en México creo que no se ha dado, ¿sí? Es decir, el tema de la burocracia, posburocracia. No hay que dejarnos llevar fácilmente por el término, es decir, el término burocracia pues existe no sé desde cuándo, pero un aporte importante de qué significa una organización burocrática pues correspondió a Max Weber hace muchísimos años, a principios del siglo XX, pero ahora tiene otros componentes, como decía Marcela, y yo creo que es muy importante ver el origen. El origen está en las viejas discusiones, a estas alturas viejas, no son tan viejas, digamos 30 años, ¿sí?, acerca de las nuevas formas de organización del trabajo, donde se encontraría el toyotismo, ¿se acuerdan ustedes? Estas surgieron allá por los finales de los 70 y sobre todo en los 80, y entonces estaban centrados en el piso de la empresa, los obreros y cómo estos eran organizados. Y entonces decía que había predominado una forma taylorista-fordista, eso es muy conocido, y que estaba siendo sustituido por círculos de calidad, trabajo en equipo, las nuevas formas de organización del trabajo, ¿sí? Pero la mirada estaba puesta principalmente en el piso de la empresa, ¿sí? ¿Cuál es la novedad de la perspectiva de burocracia, posburocracia? Yo creo que es una novedad interesante, más allá de toda la utopía capitalista acerca de la libertad. Es decir, que en la empresa finalmente no solamente está la parte de las cadenas productivas internas, el piso de la fábrica o el piso de la empresa, incluyendo servicios y agricultura, ¿no?, sino que las empresas, sobre todo grandes, pues deben de tener una estructura donde hay otras actividades, no solo las directamente productivas, que corresponden al trabajo de los almacenes, de las ventas, de la contabilidad, es decir, una estructura mucho más amplia que el trabajo de los obreros de base. De tal manera que lo que antes era taylorismo-fordismo, que podía ser visto como una forma burocrática, es decir, al obrero se le decía exactamente cómo tenía que elaborar, se establecían tiempos y movimientos, estos son reglas que el obrero tenía que cumplir en su desempeño, pero no cabe duda de que estaba muy reducido a la parte del piso de producción. Pero ¿qué pasaba encima de estos? Hasta el top manager, hasta la secretaria del gerente general. Entonces, la idea de burocracia, posburocracia, pues es ver toda la estructura organizacional, no solo la organización del trabajo, ¿sí? Aquí hay una anotación de tipo ideológico. Ciertamente, para el desempeño de una empresa no basta con analizar el desempeño de los obreros, sino hay que analizar toda la estructura. Y entonces, toda la estructura pues quiere decir también a las actividades no directamente productivas. Pero hay otra complicación actual, y que algunos lo han mencionado con un término que también es parte de la discusión. ¿Cuáles son los límites de la empresa? ¿Sí? Es decir, en las viejas empresas estaba muy claro, los límites correspondían a las paredes o a las verjas, a las donde terminaba la empresa industrial o manufacturera. Pero con el outsourcing, con las empresas en red, con diferentes formas de encadenamiento en las cadenas de valor, ya no es tan simple decir la empresa termina aquí, por las formas de asociación en la producción con otras empresas y también en los servicios productivos. Entonces, ¿hasta dónde empieza y dónde termina la empresa?
está definida únicamente en donde empieza y termina la propiedad del capital de tal corporación, o también hay que incluir a los subcontratistas, por decirlo así, ¿sí? Aunque no sean esos subcontratistas de la misma razón social, ¿sí? Entonces es una parte importante, porque el desempeño productivo de muchas de estas corporaciones pues no depende únicamente de lo que pasa dentro de los límites de ese capital social, ¿sí? Entonces esto también está relacionado con lo que les decía de la estructura burocrática posburocrática. Es decir, porque si lo burocrático o posburocrático no solamente incluye la empresa como razón social, sino también subcontratistas y los que dan servicios productivos, entonces la situación se complica, ¿sí? De tal manera que estos nuevos conceptos, yo diría, tienen su origen en aquello de las nuevas formas de organización. De hecho, muchos de los términos que manejó Marcela, de flexibilidad, de participación en las decisiones de los de abajo o de todos, en este caso, ya venía del toyotismo, de las nuevas formas de organización, pero ahora está extendido a toda la estructura y a sus empresas asociadas, no solamente a la estructura de la razón social, asociadas pues, los subcontratistas, aunque no sean filiales los subcontratistas, ¿ves? Y entonces el concepto no deja de ser interesante en ese intento de extensión. Es un poco simplificado, tal vez, habría que discutirlo más, porque lo que antes eran nuevas formas y nuevos modelos productivos, donde no había uno solo, el esloanismo, el hondismo, etcétera, ahora se trata de ubicar solo en dos grandes conceptos. Antes era burocrático y ahora es posburocrático, ¿sí? Y en eso se abarca todo. Entonces, bueno, eso da pie a una discusión de si son tan poderosos los conceptos para abarcarlo todo lo de antes y todo lo de ahora. Pero cabe la discusión para no evitar esa multiplicidad de modelos de producción. ¿Se acuerdan ustedes donde los regulacionistas hablaban solo para la industria automotriz de tantos? Bueno, y si te saltas a Telmex o telecomunicaciones, pues quién sabe, otros tantos o 20 más. Y entonces era una multiplicación de los peces, como en la Biblia, que podía volverse inmanejable desde el punto de vista conceptual. Entonces, estos teóricos tratan ahora de hacer la operación inversa, cerrar. Es decir, todo lo anterior no era esloanismo con fordismo, con quién sabe qué, como los revolucionistas, sino se llamaba burocrático. Y todo lo nuevo se llama pues burocrático, ¿sí? Entonces, bueno, hay que ver si son pertinentes. Más allá de la utopía que hay que tocar enseguida, ¿sí? Incluyendo esto, es decir, yo creo que sí es muy pertinente que las teorizaciones acerca de cómo se produce la empresa no deben de basarse únicamente en el piso de la empresa. Es decir, abarca toda la estructura tiene que ver con la eficiencia productiva, no solamente lo que pasa en el piso. Y también las redes entre empresas, por ejemplo, con los subcontratistas y otras formas de asociación. Entonces yo creo que esta observación sí es pertinente, ¿sí? Entonces, pero, digamos, otra manera de dividir a estas teorías de posburocracia, no igual a la que manejó, la tipología que manejó Marcela, es las utopías posburocráticas de la libertad y la descentralización. Sobre eso habló ampliamente Marcela. Es decir, ¿qué tanto la empresa capitalista puede funcionar con igualdad en las decisiones entre los diferentes niveles de la empresa, incluyendo a los propios obreros, ¿sí? Yo recuerdo, para señalarles una anécdota, en un seminario que tuvimos hace varios años donde francamente hacíamos este tipo de posturas sobre la gerencia y sobre las organizaciones, estas de posburocracia, un alemán llegó con la ocurrencia, para mí era una ocurrencia, ¿sí? Pero está totalmente ubicado dentro de lo que decía Marcela, donde decía que las nuevas formas de organización eran la de conversión del obrero en empresario. Es decir, que se hablaba en Alemania del obrero-empresario, ¿sí?
Es decir, el obrero manager también. El obrero manager, él tomaba decisiones con gran agilidad y gran profundidad, y no se le imponían decisiones desde la jerarquía como en el modelo burocrático, sino que ahora había un rejuego donde había que tener convencimiento y argumentación entre todos los niveles de la empresa, y entonces que el obrero ya no estaba controlado, sino era un tomador de decisiones. A mí me parecía una ocurrencia, ¿sí? Una ocurrencia, ¿por qué? Pues a partir de lo que uno conoce empíricamente de las empresas. Pero él decía que ya en Alemania iban por ahí, que ese era el futuro, es lo que estaba diciendo Marcela. Es decir, estas teorías plantean una especie de utopía del capitalismo, de un capitalismo de una igualdad, no digamos en términos de ingreso de dinero, sino en términos de decisiones en las empresas, ¿sí? Asociada al concepto de libertad, o sea, todos hombres libres que toman decisiones basadas en el conocimiento, una nueva utopía capitalista. Hay que conocerla, hay que estar atentos a eso. Pero por el otro lado, ¿sí? Hay posiciones de la posburocracia que están en un sentido totalmente contrario, ¿sí? Digamos que son una continuación de Braverman, ¿sí? En donde todo este discurso de la identidad con la empresa que venía desde el toyotismo, pero ahora se amplía a toda la estructura y a los asociados, ¿sí? Empresas asociadas. Toda esta utopía de la libertad, de una igualdad en toma de decisiones, etcétera, para esta otra corriente, más de corte bravermaniano, significaría un verdadero totalitarismo gerencial, ¿sí? Que ha logrado penetrar al propio ámbito de la subjetividad de los trabajadores en todos los niveles, convenciéndolos de que ellos son verdaderos managers de la empresa, verdaderos empresarios en la toma de decisiones. Es decir, que no es lo que plantean los primeros de la utopía nueva capitalista, sino todo lo contrario, es decir, de un capitalismo que ha logrado penetrar la subjetividad en un convencimiento muy amplio de que ahora las cosas son muy diferentes y todo el mundo tiene posibilidad de participación. Los franceses, no en estas corrientes, actualmente ¿de qué hablan? En la sociología del trabajo, pueden verlo en un artículo, si quieren se los enviamos, de la servidumbre voluntaria. Servidumbre voluntaria es un concepto de sociología del trabajo muy utilizado por los franceses, donde se adhieren a esta posición, es decir, los subordinados de las viejas estructuras ahora son unos convencidos de la empresa, pero no convencidos por coacción, por castigos, sino por propia voluntad, ¿sí? Eso está convirtiéndose en algo muy dominante en el mundo académico francés, actualmente, para analizar los viejos problemas del control de los trabajadores por parte de las gerencias, ¿sí? Es decir, ya estaba en ciernes en el toyotismo, ¿se acuerdan? En el toyotismo y en Buroway, ahora se trataba de un autocontrol, pero ahora el control está extendido a toda la estructura de la organización, no solamente en el piso de la empresa, ¿sí? También, fíjense, en todo lo que expuso Marcela, no aparece la palabra trabajo prácticamente, ¿sí? Es decir, aparece en una organización en donde hay libertad de toma de decisiones, etcétera, pero está totalmente oscurecido el concepto de trabajo. Y el concepto de trabajo, ciertamente, no solamente el trabajo está en el capitalismo, en los pisos correspondientes a los obreros o los empleados de base. El trabajo está en toda la estructura. Es decir, hay trabajo de los ingenieros, hay trabajo de los supervisores, de las secretarias, de los oficinistas. Es decir, el trabajo está en toda la estructura. De tal manera que ellos no lo mencionan, pero uno puede interpretar que en realidad están hablando de una posburocracia del trabajo, ¿sí? Pero eso no lo dicen. No lo dicen, ¿por qué? Porque algo que está muy presente en el neoliberalismo y en sus diferentes vertientes teóricas, las diferentes vertientes teóricas nunca hay que reducirlos a la teoría neoclásica, aquí lo están viendo ustedes perfectamente. Es
Es decir, estos señores de la posburocracia de ninguna manera son neoclásicos de economía, son otra cosa, y son igualmente neoliberales, pero con otra perspectiva, y entonces hay que estar también atentos a esto. Es decir, en el neoliberalismo, si algo se hizo fue oscurecer la importancia del trabajo, ¿sí? Oscurecer la importancia del trabajo, en lo neoclásico, ¿en favor de quién? Del mercado, ¿sí? Del mercado. Entonces, esto también hay que tenerlo presente. Es muy fácil para nosotros pensar que el planteamiento posburocrático es por burocrático del trabajo en toda la estructura de la organización y en las organizaciones asociadas, ¿sí? Que realmente se están refiriendo a eso, ¿sí? Y lo que están planteando en la versión optimista es una utopía de igualdad de participaciones y las decisiones, ¿sí? Donde ¿qué se impone? Pues se impone el que tiene la razón, el que tiene el conocimiento mejor y el mejor juicio, ¿sí? En una relación donde no es simplemente la jerarquía la que impone de arriba hacia abajo, sino muy flexible, ¿sí? En esas redes que rompen con la estructura jerárquica formal. Es decir, hay una nueva utopía del capitalismo, ¿sí? Bueno, nomás hay que decir ahí cómo le llaman ellos, que no lo dije. Es la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. Pero son los críticos, ¿no? Sí. Digamos, hay un crítico, y uno de los críticos que hay que leer es a uno que por ahí apareció en nuestras bibliografías de Seotraem, que es Paul Thompson, ¿sí? O sea, Paul Thompson ahorita es el top de la discusión de proceso de trabajo y que discute con estos organizacionales, ¿sí? En Inglaterra. Entonces, él dice, estos señores de la utopía de la posburocracia parece que han encontrado la Nueva Jerusalén, ¿sí? La Nueva Jerusalén, refiriéndose a la utopía judía o de la Biblia, en donde se da el reinado de la concordia, ¿sí? Algo que queda fuera en ellos es el tema precisamente económico, capitalista, de lo que todavía podríamos llamar la lógica del capital, ¿sí? Es decir, que más allá de las estructuras organizacionales que no hay que descuidar ni despreciar, el capital necesita ganancias, ¿sí? Y que finalmente las estructuras que se planeen, si no dan las ganancias suficientes o las tasas de ganancia suficientes, pueden entrar en crisis o bien los managers ser despedidos, como está sucediendo en la crisis actual, ¿sí? En algunas de las grandes bancos y financieras. Y más sucedieron en el 2008-2009, ¿sí? Es decir, que esta necesidad capitalista de la ganancia pareciera oscurecerse frente a ese funcionamiento democrático, entre comillas, y descentralizado, pero la pregunta es, ¿qué tanto la empresa capitalista puede funcionar con un funcionamiento realmente descentralizado y democrático hasta la última instancia de los trabajadores de base? Ese es el cuestionamiento. El otro es, ¿qué tanto la empresa capitalista puede funcionar integrada y cordialmente, como plantea esta utopía, frente a lo que pueden ser intereses estructuralmente diferenciados, ¿sí? Que este es un viejo planteamiento de Marx, que está en el fondo de la diferencia entre trabajo y fuerza de trabajo, y que los teóricos ingleses del proceso de trabajo de los años 70 le llamaron el conflicto estructurado, ¿sí? Es decir, intereses que parcialmente pueden conciliarse, pero que en última instancia no son conciliables, ¿sí? A pesar de las estructuras organizacionales que les den mayor o menor capacidad de decisión a unos o a otros, ¿sí? O traten de descentralizar decisiones, ¿sí? Es decir, la posburocracia, también podríamos preguntarnos, ¿la posburocracia extrema permitirá al capital la más alta rentabilidad? ¿Sí? Esto no está suficientemente argumentado. Es decir, no me queda claro que por el hecho de descentralizar decisiones, de empoderar a los otros, la empresa va a ser más rentable. Es decir, eso no lo veo claro, ¿sí?
y, digamos, por el contrario, puede crear mucho caos en términos de luchas por el poder, ya no solo entre los managers, sino en todos los niveles de la estructura, ¿sí? Entonces, ni siquiera del punto de vista capitalista puede ser un proyecto suficientemente atractivo, ¿sí? E incluso que las gerencias se vean tan motivadas a abandonar su situación de poder burocrático en la cúpula para descentralizarlo todo y que eso resulte lo más eficiente desde el punto de vista de la ganancia capitalista. No me parece suficientemente argumentado, ¿sí? Ahora, el otro problema, el de las tendencias. Es decir, todo esto siempre está muy impregnado de evolucionismo, ¿se fijan ustedes? Es decir, había burocracia, ahora la tendencia es posburocracia. Pero quiere decir, hay una tendencia evolutiva necesaria e insalvable. Es decir, ahora no estamos todos en la posburocracia, pero finalmente todos iremos, ¿sí? Acuérdense, Fordismo, posfordismo, pero ahora en términos más amplios que el concepto de Fordismo, ¿sí? O el concepto de posfordismo, ¿sí? Entonces, ahí viene otra vez la polémica convergencia-divergencia, cerramos la pinza. Es decir, la idea burocracia, posburocracia, sería en última instancia una modalidad de la tendencia a la convergencia. Pero la convergencia no es un modelo productivo, sino un modelo organizacional de tipo posburocrático, ¿sí? Con todos esos añadidos interesantes de toda la estructura de la empresa, no solo el piso y los asociados, ¿sí? Que es una cuestión que hay que tomar en cuenta, no solamente la unidad productiva, ¿sí? El establecimiento, sino, digamos, cuáles son los límites de la empresa, ¿sí? No pueden ser simplemente los de la propiedad accionaria, tiene que acuñarse un concepto más amplio de empresa. Entonces vuelve la discusión a sus orígenes, es decir, dependiendo de los contextos, si los contextos fueran exactamente iguales, por ejemplo, nacionales o regionales, pudiera haber algún apoyo a la idea de convergencia. Pero evidentemente en el mundo no hay una igualación nacional de instituciones, de actores económicos, políticos que influyen en lo económico, como decíamos muy al inicio de la discusión de diversidad de capitalismo, ¿sí? Sino que hay diferentes configuraciones sociotécnicas, otra vez, diferentes niveles tecnológicos, formas de organización del trabajo, relaciones laborales más o menos flexibles, no todos de extrema flexibilidad, diferentes culturas laborales y gerenciales, etcétera. Les pongo el ejemplo de lo que acaba de descubrir el colega que debería estar aquí, que estudia aeroespacial. ¿Qué dirían ustedes frente a un descubrimiento empírico en donde las empresas que arman aviones en Querétaro no usan para nada tecnología automatizada de punta, para nada, ¿sí? Sino algo mucho más bajo e incluso cercano al oficio, ¿sí? Frente a los que proclaman en lo largo y en lo ancho aparece la tecnología de punta automatizada, informatizada, ¿sí? ¿Qué harían ustedes frente a una mano de obra que no está entrenada en lo informático y computacional básicamente, sino en operaciones manuales un poco más tradicionales, pero sí de habilidad elevada, pero en el sentido manual, de instrumental? ¿Ven? Y estamos hablando de empresa top a nivel internacional. ¿Cuál es una razón? La razón la descubrió Marco Antonio Leiva en su estudio sobre aviación. Es decir, en la aviación es más importante la seguridad y la calidad que la productividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque los accidentes de una mala calidad son fatales y de enorme desprestigio para una gran corporación. Es decir, los aviones tienen que ser casi perfectos, ¿sí? Aunque no se hagan tan rápidamente, si lo quieren ver así, aunque se perjudique el número de aviones armados entre el número de trabajadores, ¿sí? Es decir, es tal la presión de que no haya fallas que eso se sobrepone al concepto clásico de productividad, ¿sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando?
¿De qué estamos hablando en China? ¿Sí? Ahorita está una transición muy fuerte, pero acuérdense, China empezó ensambladora sencilla, con muy bajos salarios, mano de obra poco calificada, ahora va hacia algo diferente, pero durante un buen tiempo se ha mantenido en el mercado internacional de esa manera, no con la tecnología más alta, ¿sí? Entonces, sigue siendo cierto que el mundo capitalista de la producción es un mundo de heterogeneidades, ¿sí? Y es un mundo de heterogeneidades porque las condiciones de Suecia en mano de obra, en sindicatos, en ley laboral, no son las de China. Así, ¿sí? Entonces, las desigualdades de salarios son en el mundo abismales, ¿sí? El pensar en un mundo de convergencia de puro trabajador calificado con los salarios de los países más desarrollados es una utopía también capitalista que seguramente no se va a cumplir, ¿sí? Es decir, el capitalismo aprovecha esas ventajas de desigualdad, ese, como decía Trotsky, desarrollo desigual y combinado, ¿sí? Aprovecha esas dependiendo del tipo de producto, del tipo de proceso, y por eso las grandes heterogeneidades. Es decir, la utopía hacia la posburocracia creo que puede recibir las críticas de fondo de toda concepción de la convergencia, ¿sí? La posburocracia es un planteamiento abstracto, es decir, cuando se dice buscar la descentralización de las decisiones, no tiene contexto, ¿se fijan? ¿En dónde? ¿Entre trabajadores suecos o entre trabajadores mexicanos? No hay ninguna anotación al respecto. Es decir, da lo mismo en cualquier contexto. Entonces, cuando uno le mete el contexto, la propuesta puede ser muy cambiada o muy variable, ¿sí? Es decir, la alternativa a la posburocracia es pensar en concreto, ¿sí? Con todas sus contradicciones de la realidad concreta y todos los posibles conflictos y forcejeos en diferentes niveles de la estructura de la organización, y también con las empresas vinculadas en red, cuando es el caso, ¿sí? Bueno, no sé, se abre los comentarios, la discusión a los que están conectados, Guadalajara, Puebla, sus comentarios. Levanta la mano. ¿No? Aquí de los presentes. Ah, es Puebla. Ahí está Puebla. Adelante, Germán. Adelante. Sí. No, en realidad me ha parecido muy interesante. A ver, ¿se oye muy bajito? A ver. Bueno, sí, ya Sí, me... ya, Sí. muy bien. Sí, en realidad la sesión me ha parecido muy interesante, la exposición tanto de Marcela como la intervención de Enrique. Y obviamente me parece que la idea o la propuesta que nos hacen estas teorías tratan algo que me gustó mucho de lo que decían, que esa idea del neoliberalismo como forma de oscurecer, ¿no? O basado en oscurecer la relevancia del trabajo, creo que es central. Y bueno, esto lo veíamos desde el toyotismo, un poco la presencia de nuevas formas de organización que permitían algo de libertad hacia los trabajadores. Y ahora en estos niveles de jerarquía organizacional en los cuales se vuelve a aplicar esto, ¿no? Y bueno, me parece que efectivamente quizá uno de los elementos centrales, y a lo mejor no, quizá es un retroceso en términos de las teorías de la organización, porque efectivamente faltaría integrar algo que señalaba Enrique, que tiene que ver con los contextos socioeconómicos y en ese sentido, pues, cómo estos contextos están estructurados jerárquicamente, y estas propuestas serían muy poco válidas para muchos de los contextos en los cuales nosotros estamos presentes, ¿no? Es decir, esta idea de la igualdad y la democracia bastaría ver las filiales de las empresas multinacionales o transnacionales o globales, como se quiera ver, para tratar de analizar estas propuestas. Sin embargo, obviamente, esto no significa o no invalida cuando menos la discusión en torno a la manera en cómo se van estructurando las empresas para adaptarse a los cambios en los cuales el funcionamiento
de las cadenas productivas es totalmente distinta, ¿no? Entonces, en lo particular me ha interesado esta parte y bueno, creo que la discusión está por desarrollarse, ¿no? Gracias. Guadalajara. Creo que nos anotaron a una... ¿Que no? Ya está abierto. Bueno, desafortunadamente escuchamos los de Puebla, pero bueno, yo creo que en lo particular abona mucho todo esto que tanto tú como Marcela como Enrique nos explicaron. Bueno, en lo particular se estaba pensando en la manera como se desarrollan actualmente los procesos internos de trabajo en FEMSA, en donde los trabajadores ahora, como mencionan estas teorías, son copartícipes en lo que es la administración de los tiempos, la administración también en este caso incluso hasta podemos decir, de su manera de rolar los turnos, de las posibles, podemos decir, programaciones de sus vacaciones, en donde, por ejemplo, a últimas fechas se redujeron de 20 categorías solamente a 7, en lo que se refiere pues a los obreros de producción, y de ellos, en este caso, los obreros que tienen las categorías más altas, son ahora sí que coordinadores de sus equipos de trabajo, junto con lo que vienen a hacer en y que en buena medida, junto con los gerentes de área, planean lo que son, en este caso, pues, tanto la producción necesaria, como lo que podría ser el manejo mismo del personal, ¿no? Y bueno, también ahí, pues surge la duda, por ejemplo, en el caso de FEMSA, que en lo particular lo que conozco más son, en este caso, el funcionamiento de las cervecerías, hasta dónde en un determinado momento pues llegaría la empresa como tal, ¿no? Porque por un lado, como señalan, en este caso tendríamos a los obreros dentro del proceso de producción, pero por otra parte tendríamos ahí mismo todo lo que es el área de comercialización, en este caso, por ejemplo, choferes que se encargan de repartir el producto, ayudantes de los mismos, etcétera, ¿no? Pero también está, por ejemplo, la complejidad. Te recuerdo, por ejemplo, el grupo Arancia, en donde hasta hace más o menos como 5 años, no solamente para tomar en este caso lo que eran las decisiones al interno de la empresa, se recurría exclusivamente pues tanto a los gerentes como a los supervisores, sino que también se incorporaban lo que era en este caso todo el asunto de los subcontratistas. En este caso Arancia tenía alrededor de 3 plantas aquí en la ciudad de Guadalajara, y las 3 plantas trabajaban alrededor de 3.500 trabajadores, pero también tenía toda una serie de subcontratistas, que llegaban hasta los 1.200 trabajadores. Entonces, para todo lo que se refiere en este caso, pues, las proyecciones a futuro que tenían, pues obviamente no nada más dependían de lo que era, pues, su personal, sino que también tenían que ver si entre sus contratistas era viable, en este caso, pues, realizar sus planes o no. Y pues obviamente se tenían que sumar ahora sí que estas unidades externas a la propia empresa, administración de la misma, ¿no? Bueno, yo lo que quisiera comentar es que de repente pareciera que estas utopías de las que se nos estuvo hablando el día de hoy son como cíclicas, ¿no? Porque me recordaba con las teorías de Michael Pure, sobre todo cuando hablaba de la flexibilidad, y también hablaba desde una visión un tanto romántica de cómo la flexibilidad laboral iba a hacer que los trabajadores fueran más productivos y por ende también ganaran mejores salarios, toda una serie de planteamientos que también sonaban un tanto utópicos en términos de la teoría. A mí se me hizo interesante estos cuestionamientos que de alguna manera planteábamos la otra vez de qué tanto los conceptos que teníamos nos sirven para interpretar estas nuevas realidades. Y hoy también se decía, ¿no? Hasta dónde empieza y termina la empresa, decía Enrique, hasta dónde se ha oscurecido el concepto del trabajo. Creo que este tipo de puntos sí como que sería muy importante
seguirlos discutiendo. Una duda que me quedaba es, dentro de estas nuevas teorías burocráticas, ¿qué están planteando? A lo mejor fue en el momento en que nos desconectamos, pero no me quedó claro qué están planteando en términos del conocimiento. O sea, también plantean un despojo de los conocimientos a la clase obrera. Esta parte, si la pudieras como comentar un poco más. Y bueno, creo que finalmente otra cosa que se decía y que creo que es relevante es hasta dónde en los hechos reales puede funcionar este tipo de propuestas, son en realidad funcionales al modelo capitalista, ¿no? Creo que ese punto también sería interesante porque, bueno, por ejemplo, cuando apareció la propuesta toyotista, recuerdo que se decía, bueno, eso de desposeer del conocimiento a los trabajadores, eso de un autoritarismo en términos del control del trabajo que no permite que los obreros participen en las tomas de decisiones, etcétera, se revertía para el capitalismo, ¿no? Entonces, me parece que este punto también es relevante, ¿no? Hasta dónde en realidad le es funcional. Okay. ¿Aquí alguien? Sí, Levalda. De los límites de la empresa para estudiar la empresa. Si hay una parte que no está como una productiva, tocaban el caso de defensa de los choferes, pero la otra parte de las ganancias, por ejemplo, de las ganancias financieras, todo el comportamiento que tienen las empresas financieras, es muy importante. La industria automotriz, por ejemplo, la Ford produce mucho menos que General Motors, pero Ford no quiebra. Y ahí hay un manejo en términos financieros, digamos, más eficiente que lo que hace General Motors o lo que hace Chrysler, ¿no? Me parece que ahí es difícil establecer los límites de la empresa, ¿no? Hasta dónde la empresa tiene vínculos por medio del sector financiero, que es muy complejo en todo el aparato de la economía. Y en el otro aspecto, sobre esta igualdad, sí hay una tendencia, ¿no? Yo me acabo de topar con un caso de Federal Mogul en Puebla, que hacen autopartes, que la propuesta de la empresa a los trabajadores es que se conformen como cooperativa, que se queden con la empresa y que les maquilen, ¿no? Prácticamente, y que ellos se asuman como empresarios. Es una propuesta que les hicieron hace un par de meses, ¿no? Ahí está. Recuerdo también que en el caso de Euskadi, cuando se da el conflicto y se hace en cooperativa, el primer ofrecimiento es que les maquilen una parte de la producción de Continental en México. Al final terminan ahí peleados y no se da, pero también estaba la pretensión de que se organizaran como quisieran y se produjera para Continental. Me parece que el otro camino que ha sido más, o que yo veo más visible, es en esta penetración de la subjetividad del trabajador al interior de las empresas, ¿no? Eso que Gramsci llamaba la hegemonía, cómo se ha situado en el trabajador, ¿no? O sea, asumirse no como un subordinado, sino como un propietario de la empresa. El caso Walmart, no sé si alguien ha trabajado en Walmart, este rollo de las porras y de los espacios de convivencia, el propio nombre de los socios, es interesante cómo se conforma una subjetividad distinta al del trabajador tradicional. Ahora bien, creo que sí se tendría que diferenciar entre lo que es el sector servicios y lo que es el sector de bienes físicos, ¿no? Tangibles. Creo que ahí sí hay una diferencia y eso nos remite al contexto productivo de cada uno de los negocios, ¿no? De las empresas. Bueno, yo quería más que nada participar en este aspecto de lo de las utopías burocráticas, en el sentido de que buscan involucrar al trabajador y que haya una igualdad democrática en los niveles, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver. Y lo quiero platicar un poco reflexionando sobre la investigación que estoy haciendo en farmacias similares. En 2 puntos nada más tendría que ser aquí. Primero, si bien es cierto que desde el discurso el empresario Víctor González Torres, no sé si lo conozcan también por allá, de farmacias similares, dice por un lado, desde su discurso empresarial, que él sí busca
el trabajo en equipo. O sea, es una parte fundamental que he detectado en las 3 divisiones que estoy estudiando, que es en producción, en distribución y en la prestación de servicio médico. O sea, se recalca mucho esta parte, el trabajo en equipo y sobre todo el involucramiento del trabajador dentro de los mismos procesos de trabajo. Tal pareciera que se torna un aspecto fundamental para incrementar lo que puede ser como la productividad, ¿no? La realidad es otra, también lo que he podido detectar, porque todos los trabajadores en este sentido, ninguno cuenta con seguridades y certeza laboral, puesto que lo que he evidenciado, lo que he rescatado, es que hay una autoridad casi totalitaria y es unilateralmente cualquier despido, que vaya en contra de los supuestos que tienen como causa de despidos, que es uno de ellos ir en contra de la empresa, pero no se señala así como un específico con reglamentos ni nada, ni está pegado a conforme a las leyes de la Ley Federal del Trabajo. Esto es por un lado, ¿no?, de lo que dice desde el empresario, ¿no? Pero el trabajador también aquí es una parte importante, sobre todo lo que tenemos que checar, que si están convencidos por voluntad de estar ahí, lo de la servidumbre voluntaria, ¿no?, que estamos viendo que pues realmente eso no es como que tanto, porque sí se generan ciertos márgenes de inclusive hasta de boicotear aspectos que dentro de la producción o de la prestación de servicios o de la venta de medicamentos. En este sentido, pues desde el discurso también ellos dicen, me he topado, que algunos de ellos dicen que sí están convencidos, o sea, de que sí les paga bien Víctor González Torres, que incremente, porque todos en las tres divisiones que estoy checando, o sea, siempre hay salarios, pero que se cubren por compensaciones salariales que van en base a la producción, a la productividad o al incremento de ventas. ¿Qué es lo que en la realidad estoy encontrando? Sobre todo en gente que ha salido de esta empresa, y es cuando se abre un poquito más y dice cuestiones que van en contra de la misma empresa. Y una de esas es que están muchos inconformes. Pero aquí también hay otro aspecto interesante que recalca este punto, ¿no? Sí están inconformes, pero sí regresarían a trabajar a esa empresa porque obtienen mejores compensaciones salariales. Entonces, en este sentido, no es tanto de que estén convencidos plenamente por voluntad en un sentido de que una libertad plena, sino más bien aquí son cuestiones estructurales que tienen que ver con mercados específicos que son precarios. Entonces, aquí estamos viendo que si entre el discurso que tiene de democratizar los aspectos productivos y el trabajador que se siente conforme, entonces estaríamos pensando que existe una cierta simulación de la relación laboral que encubre cuestiones más a fondo que dentro de la que hay profundas controversias. Bueno, yo quisiera hacer algunos comentarios respecto, concretamente la pregunta que hace esta Elena sobre si el trabajador es discapacitado, descalificado, etcétera. No, aquí estamos hablando de un trabajador altamente capacitado, experto, ¿sí?, que se va a autocontrolar y al mismo tiempo va a generar un beneficio a la empresa por ese conocimiento en el nivel del piso de la fábrica, ¿sí? Entonces las decisiones que tomaría él tendrían que ver específicamente con las tareas que él está realizando o con la actividad que él está realizando, ¿no? Y muy basado en el conocimiento, ¿sí? Es más, el conocimiento es uno de los ejes que le daría la centralidad, esta perspectiva, como la racionalidad, ¿sí? Basada en racionalidad basada en el conocimiento. Entonces, esto sería otra de las grandes utopías, ¿no? Pero aparte, ese autocontrol y esa bondad que tendría, yo diría así, del trabajador hacia la empresa para poder trabajarle y autocontrolar su trabajo, sería resultado y aquí me parece importante rescatar el peso que le dan a la cultura, como una cultura corporativa que estaría interiorizada por los trabajadores, donde estaría a tono con los motivos e intereses de la empresa, haciendo a un lado el conflicto que pudiera generar y que el trabajador finalmente muy voluntariamente también estaría de acuerdo interiorizando esos motivos e intereses de la propia empresa, ¿no? Entonces, otra utopía, finalmente no hay conflicto, no hay resistencia y todos estarían en una comunidad también. Lo de la Nueva Jerusalén es en los dos sentidos, como una crítica, pero también creen ellos que es como una nueva doctrina que llevaría a la organización a una comunidad en coordinación flexible y democrática, ¿no? Entonces es una muy, muy, muy fuerte
ideología también que están ellos queriendo que sea aceptada como una tendencia general a una convergencia. Aquí también yo pondría un ejemplo, Cemex, me parece que es un ejemplo muy interesante en el sentido que es una de las empresas más globalizadas a nivel mundial y que ellos mismos se están definiendo, o se definían, perdón, como una empresa altamente burocratizada, ¿sí? Donde estaba totalmente establecida las jerarquías, había un autoritarismo muy fuerte, un control muy fuerte y donde tenía alta tecnología, bueno, tiene muy alta tecnología, ¿sí? Tenía todos estos. Y aparte una descentralización muy fuerte y una vinculación a nivel de países y bueno, una cantidad enorme de plantas productivas, pero además tiene una cadena de valor que implica tanto horizontal como vertical, ¿no? Y con una cantidad enorme de subcontratación también, pero al mismo tiempo de empresas que comercializan, distribuyen y producen, ¿no? ¿Y qué pasaba ahí? Pues que pasaba que si bien en lo formal estaba establecida una burocracia muy fuerte que operaba en ciertas cuestiones, ¿sí? Al mismo tiempo se iba generando otra estructura paralela, yo le llamaría otra estructura paralela, donde finalmente se salvaba la situación por las relaciones personales que establecían los ejecutivos con el resto de los trabajadores en los diferentes niveles. Si no se establecía esas relaciones personales, esa red de relaciones personales, no podrían ellos finalmente, decían, sacar su trabajo y tener éxito, porque la burocracia se traducía en una limitante, ¿no? Pero estamos hablando de los años 70, 80, donde la burocracia estaba muy fuerte ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Que finalmente ni era totalmente rígida y que no existía la burocracia como tal y que se generaban otro tipo de relaciones personales basadas en otro tipo de intereses, no solamente para la empresa, sino entre ellos mismos, que permitía que funcionara la propia empresa, ¿sí? Y que si bien existía un marco general en el cual todos deberían de estar vinculados con los intereses y objetivos de la empresa, eso tendrían que sufrir sus cambios de acuerdo al país en el que estuviera presente la filial o la subcontratación, etcétera, ¿no? Entonces creo que esto también nos permite ver cuáles eran los límites de la empresa o no los límites de la empresa, ¿no? Donde finalmente esos límites que antes eran básicamente por el tenedor de las acciones y ahora involucraba a otras subordinades, operaban bajo ciertos principios, pero en un contexto que les permitía a ellos hacer arreglos diferentes, ¿no? Y en este sentido, ¿qué pasa? No se oye. Okay. Y en este sentido, esto generaba nuevas formas de organización que no estaban contempladas desde la propia estructura de la empresa, pero que permitía el juego a que funcionara de manera eficiente en la empresa en su totalidad, ¿no? Como compañía. Sí, Germán. Una pregunta muy específica, Marcela. En ese sentido, ¿cuáles serían los límites y alcances de la cultura corporativa? Okay, para ellos el alcance sería que todos interiorizaran esa cultura de tal manera con los intereses de la empresa en el sentido de eficientemente, de manera coordinada, en beneficio de la empresa, que supuestamente redistribuiría a ellos también un beneficio en su capacitación y les permitiría también tener un juego flexible para ingresar a otras instituciones, ¿no? ¿Cuál sería el límite de una cultura corporativa? Pues que no existe una sola cultura, que también está la cultura de los trabajadores, está la cultura gerencial, está la cultura empresarial, en contextos más amplios culturales, nacionales, regionales, locales, y que en la interacción que se genera al interno de la empresa, pues también está tomando en cuenta. Hay intereses de los diferentes actores, hay culturas diferentes, hay poderes asimétricos también, ¿sí? Y entonces, pues el límite vendría dado en que también los trabajadores generan cultura, generan intereses y también ellos pueden tener resistencia o no interiorizar de la manera que busca la empresa, eso sí. Pueden tener hábitos diferentes. Yo pondría un ejemplo muy simple, por ejemplo, en grandes empresas buscarían que fuera la disciplina, la limpieza, el orden, lo que fuera el principio de estos trabajadores, pero si un trabajador no considera
como parte de su cultura, empieza un choque muy fuerte entre las dos culturas que buscan establecerse y finalmente adaptarán algunos, otros los desecharán, otros harán como si fuera, como si lo hubieran aceptado, ¿no? En la maquila lo tenemos, por ejemplo, en la calidad, dicen, bueno, pues con que parezca que sea, ¿sí? Porque no están asumiendo la calidad como parte de su propia cultura, ¿sí? Entonces habría muchos choques ahí que estarían enfrentándose, ¿sí? Sí, mira, complementando un poco las preocupaciones de Elena y de Germán, yo encuentro una línea genética de origen, ¿sí? Entre lo que se planteaba allá en fines de los 70, 80 sobre el toyotismo, ¿sí? Y los planteamientos de posburocracia. No es exactamente lo mismo, porque en el toyotismo se refería sobre todo a las líneas de producción, principalmente. Y aquí se trata de toda la estructura, más empresas asociadas, ¿sí? Entonces hay una ampliación de conceptos que algunos se conservan y otros se amplían, ¿sí? Es decir, el toyotismo surgió como crítica al taylorismo-fordismo, ¿sí? Como una forma de burocracia, se podría decir actualmente, de organización burocrática. Y entonces, ¿qué se decía en el toyotismo? Se decía, hay que involucrar y hacer participativos a los trabajadores en decisiones, ¿sí? En decisiones. Efectivamente, sí hubo cierta descentralización, lo que marcaba Juan José acerca de FEMSA, lo que decía Wilibaldo o Marcela, es decir, hacerlos participar en algunos aspectos relacionados con sus lugares de trabajo. Pero la experiencia toyotista ya tiene, bueno, si nos vamos a Japón, es desde los años 50, 60, pero ya como doctrina gerencial amplia, pensemos de los 80, 90, ¿sí? Unos 25 años. Y entonces, digamos, ¿cuál es el balance empírico? Es decir, que sí hubo cierta descentralización en decisiones, pero las que rodean al lugar de trabajo, ¿sí? Es decir, para nada las decisiones estratégicas o de medio rango, ¿sí? En esas los trabajadores no intervienen y menos los sindicatos, ¿sí? Y con todo el toyotismo o las empresas más toyotizadas, digamos, no se pasa de ahí, ¿sí? Ahora el planteamiento postburocrático es mucho más amplio, ¿sí? Porque se trata no simplemente de delegar un poquito a los de abajo, sino utópicamente, diría yo, permitir un juego muy flexible de a ver quién tiene más conocimiento y argumentación más racional acerca de cómo hacer las cosas, pero no circunscrito al lugar de trabajo, sino de manera amplia, en un juego muy flexible, no solo de los de abajo, sino los del medio, los de los lados, los de arriba, digamos, en relaciones informales, no simplemente siguiendo la estructura jerárquica tradicional. Y no solo en producción, sino también en servicios, ¿no? Sino en servicios, en todas las por eso la tecnología. Empresa, ¿sí? Entonces, digamos, ¿qué es lo que permitiría la integración de toda esta gama de propuestas? Es lo que no está muy claro. Bueno, en todo caso, pues es la cultura, dice Marcela. La cultura, es decir, todos en la estructura tenemos interiorizado que lo primero es la empresa, la eficiencia, etcétera, y por lo tanto no vamos a hacer cosas indebidas o hacer propuestas indebidas en un autocontrol. Sí, pero eso es suponer que efectivamente todos tenemos los mismos intereses. Y no estoy hablando únicamente obrero patronal, sino que hay una literatura más antigua que muestra luchas en el management, entre los managers. Por ejemplo, luchas por el poder, por desplazar a los otros. Es decir, ¿cómo va a evitar la postburocracia las luchas en el management por el poder? Es decir, por el solo hecho de tener una cultura interiorizada, pues suponía que antes la tenían, pero ahora esa cultura, ¿en qué va a estar basada? En la propaganda ideológica. ¿Sí? ¿De qué maneras de convencimiento tan poderosos va a haber como para que todos dejen su pequeño Napoleón Bonaparte, ¿sí?, en esas luchas y todo en aras de la empresa? Eso no queda nada claro. Es decir, hay en el fondo una idea funcionalista, ¿sí?,
y con un tipo de integración a la manera del funcionalismo a través de la cultura, pero ni siquiera desarrollada, diría yo, en donde haya nueva teorización o los conceptos que permiten afianzar, sino es como una buen deseo, llamado a misa, un buen deseo, es decir, esperamos que todos acudan. Pero yo quiero añadir algo más, es decir, si ustedes ven, hay muchas teorías en juego, no solo están los neoclásicos. Hay una parte de los institucionalistas que de hecho comulgan con el modelo económico, pero quieren poner algún añadido de instituciones, ¿sí? Pero básicamente es un modelo de libre mercado, con algunos añadidos institucionales. Están estos de la postburocracia, ¿sí? Y yo diría que todos ellos tratan de oscurecer el papel del trabajo, pero ahora hay un añadido superior. Tratan de oscurecer el problema clásico del control sobre el trabajo. El control. El control es un concepto clásico, ¿sí? En donde, aunque los trabajadores pudieran ser parcialmente convencidos, como quiera había que controlarlos, ¿sí? Entonces ahora se llega al extremo de plantear que los trabajadores ya no necesitan ser controlados. El autocontrol. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde viene? Del concepto de autocontrol, que es viejo. ¿Quién lo desarrolló? Sobre todo Buroway. Buroway es uno de los culpables de esta corriente de que el capitalismo actual ya no necesita controlar, porque los trabajadores se autocontrolan, ¿sí? Antes burocráticamente ya. No burocráticamente no. Sí era controlado externamente por la gerencia en última instancia. Pero en Buroway el planteamiento era muy especial. Decía, los trabajadores no necesitan controlar la gerencia para que trabajen bien e intensamente. Los controla sus otros congéneres trabajadores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los ven mal, si flojean, si llegan tarde, se vuelven indeseables, y entonces ya no es la gerencia, sino son los otros trabajadores. Entonces hay un control por la comunidad de trabajadores. Pero la propuesta francesa actual es más extremista. Hay un sometimiento voluntario, ¿sí? Entonces ya la gerencia no necesita controlar, los trabajadores ya lo traen adentro, ¿sí? ¿Eso a dónde conduce? ¿A dónde conduce? Pues a que los trabajadores no van a poderse constituir ni como sujetos sociales, ¿sí? Porque están totalitariamente integrados a la empresa. Es decir, no solo porque obedecen reglas, eso sería lo burocrático, sino porque ahora todos están súper convencidos de que así hay que hacerlo y que no hay otra manera, ¿sí? No por cuestiones de coerciones, sino por cuestiones totalmente interiorizadas. Entonces el capitalismo ha llegado a su perfección, es el planteamiento, pero la realidad empírica creo que es muy diferente. Y bueno, ya nadie hay algo. Ellos dicen, habría una cuestión social donde la cultura, una cultura corporativa impuesta, interiorizada, pero también a través de un método, dicen ellos. Y aquí vuelvo a retomar lo que vimos la sesión pasada. ¿En qué consiste ese método? En el conocimiento. Es decir, un trabajador que tiene conocimiento, que es capacitado y que se vuelve un experto de su trabajo, en su lugar de su trabajo, le va a permitir que, libertad, democracia, ¿sí? Y aceptación, ser tomado en cuenta, presencia, poder, sí, por eso tiene las mejores propuestas. Por eso también Maravalias, aunque se ve no tan extremo como lo que planteamos, dice ese sujeto con potencialidad de libertad para decidir, ¿sí? Porque finalmente lo que se los va a dar va a ser el conocimiento, ¿sí? Y eso se va a hacer en todos los niveles. Entonces el conocimiento se vuelve, y eso los vuelve que racionalmente, permanentemente racionales, porque el conocimiento es lo que les va a permitir hacer esa actividad y sentirse como parte de la empresa, ¿no? Entonces sí, no es solamente la cultura así dejada a la libre, sino a través de un método, y el método es la pedagogía, y la pedagogía significa que la educación y capacitación del trabajador, o bueno, de toda la empresa, ¿no? Entonces sí hay toda una posición ideológica, diría yo, que busca penetrar y llevar hacia la convergencia de lo que sería el libre mercado, ¿no? Sí, Juan José. Sí, bueno, y apuntando un poco más para esto,
habría que señalar, por ejemplo, en el caso de FEMSA, desde hace más o menos como 5 años, junto con el Centro de Educación Tecnológica e Industrial de Jalisco, implementaron una carrera técnica que se llama técnico cervecero, ¿no? En donde casi fue obligatorio para todos los trabajadores de producción, en este caso la tomaran. Posteriormente, a los trabajadores que no contaban con preparatoria, se estableció un convenio con la Secretaría de Educación Pública de aquí del Estado para que se les diera en este caso el curso de preparatoria, para que todos en este caso ya tuvieran ese nivel educativo, ¿no? Además, todos los nuevos trabajadores que son contratados en la actualidad, al menos deben de tener en este caso preparatoria. Y hablamos también de que al año reciben alrededor de unos 5 o 6 cursos obligatorios para todos los trabajadores, tanto sobre lo que vendrían a ser los valores de defensa, en este caso también el control de calidad, etcétera, con la finalidad pues de tenerlos ahora sí que, pues como dices, tanto educados como que tengan también la cultura de la empresa pues plenamente ahora sí que interiorizada, y que en un determinado momento pues sean capaces ellos mismos de sentir esa parte de la misma y hasta de tomar decisiones que puedan ser trascendentales, ¿no? Okay. Yo aquí también añadiría un punto, Enrique, que también me parece que es otra de las utopías y que también busca finalmente legitimar lo que está haciendo, que es la idea de la flexibilidad, ¿sí? Porque ellos están hablando de un trabajador flexible, ¿sí? Donde ya no existe el contrato colectivo, sino sea el outsourcing, sea la subcontratación, etcétera, pero como es un trabajador tan capacitado, tan experto, eso le va a permitir también entrar en el juego del libre mercado vendiendo su capacitación, ¿no? Entonces es todavía más, acepta ser flexible, vas a ser capacitado y eso te va a permitir escoger dónde trabajar, que es otra utopía, ¿no? Es decir, como si el mercado estuviera totalmente, el mercado, aunque no, bueno, ellos no hablan de mercado, pero su propia capacitación les permitiría, o su experiencia, ubicarse en cualquier otra empresa, aunque no tuvieran garantías, ¿no? Entonces ellos van a buscar esa flexibilidad, les gusta esa flexibilidad, y bueno, otro aspecto que ellos le apuestan es a la informalidad, pero la informalidad en las relaciones, ¿sí? Es decir, bueno, es que no solamente estoy trabajando, sino estoy aquí con mi amigo, estoy relacionándome con él de manera informal, lo cual nos va a dar, generar cierto tipo de sentimientos y eso nos va a permitir pues ir generando esa cohesión social que sería la base del funcionamiento de la empresa, ¿no? Y bueno, rescatar aquí finalmente que ese proyecto manager, que también es proyecto empresarial, basado en la pedagogía y en la educación para generar este tipo de nuevo trabajador, sí, sería también una de las bases principales para el sostenimiento de un modelo cambiante organizacionalmente. Y ellos toman, por ejemplo, y se vuelve el ejemplo más claro, lo que es esta de Estados Unidos, de la NASA, como en la creación de diferentes tipos de aviones, tecnologías, etcétera, implica un rompimiento constante con las organizaciones y nuevas organizaciones con nuevos equipos de trabajo gerencial y de trabajadores porque requieren otro tipo de capacitaciones, etcétera. Por eso es el proyecto manager, un trabajador, un gerente que trabaja por proyectos diferenciados en alianzas y en red con otras instituciones, ¿no? Entonces yo pienso que ideológicamente pues está muy sustentado en la política neoliberal y que finalmente buscarían de alguna manera inducir hacia allá y que se aceptara por parte de los trabajadores y de los gerentes esta ideología de la flexibilidad, la informalidad, la democracia y de estar totalmente en tono con los intereses de la empresa, ocultando o socavando los propios intereses que puede haber por los diferentes trabajadores, ¿no? No sé si hay algún otro comentario. Puebla. Uh-huh. Adelante, Germán. Sí, adelante, Germán. Sí, perdón, es que no tenía el micrófono. Solo quería resaltar de lo que decían, que estas utopías también de alguna manera tienen una parte de relación empírica,
pensando un poco en lo que sería primero todo lo que es la subcontratación en los niveles gerenciales y en especial en los niveles de profesionistas. Este pago, esta forma en la cual ya no son asalariados, sino son pago por honorarios o se consideran como consultores, también permite este tipo de utopías que se enraizan precisamente en estos niveles de la empresa, ¿no? Y lo otro que yo quería también comentar es que sería interesante analizar cómo estas utopías también forman parte ya de lo que sería la formación de los profesionistas en nuestros países. Okay. Juan José, adelante. Es que no escuchamos cuando se conectan desde Puebla, Marcela. Y cuando se conecta, sí los escuchamos bien. Parece ser que es un problema de Puebla, con su no, de Guadalajara. Es un problema de ustedes de que no logra captar la señal de Puebla, Juan José. Que le subas al volumen pues, cuando hablen otros y entonces así. No, sí escuchamos a todos bien, excepto cuando se conectan allá en Puebla, pero en fin. Okay. Bueno. Fíjense, nada más una última anotación, porque en el panorama de la sociología, las teorías de organizaciones, de relaciones laborales, etcétera, de las empresas, hay muchísimas corrientes, como ustedes saben. Además de institucionalismo, un montón de cosas. Hay sociologías del trabajo que no son institucionalistas, como lo que mencionaba de la sumisión voluntaria, pues no necesariamente es institucionalista, es otra perspectiva, ¿sí? Y entonces, ¿cómo van engarzando unos con otros, aunque no sean lo mismo, ¿sí? Me viene a la memoria, pues el otro debate que hemos tenido con los problemas de los trabajadores atípicos, ¿sí? Es decir, ahí son otro tipo de autores, son Sennett y Bauman, ¿sí? Y entonces ellos ¿qué postulan? Postulan una idea de que esa flexibilidad que da inseguridad a los trabajadores porque no tienen seguro el salario o no tienen seguros prestaciones ni seguridad social, finalmente es algo bueno. Es decir, ¿por qué? Porque los va a impulsar a competir, a ser mejores, a prepararse, engarza con lo que decía Marcela, es decir, a ser competitivos personalmente en el mercado de trabajo basados en el conocimiento, ¿sí? Y que eso no es malo, que eso además llegó para quedarse, ¿sí? Pero no estamos hablando de neoclásicos, ellos no son ni neoinstitucionalistas, son otra corriente sociológica que está de alguna manera bombardeando, pero al mismo enemigo que es, yo diría, la antigua clase obrera con ciertas protecciones, ¿sí? Sí. Por eso también el otro concepto que utilizan, aunque no todos, es relaciones fluidas, relaciones de Bauman, ¿sí? Entonces hay todavía los más extremos que van con Bauman y la posmodernidad en ese sentido, ¿no? Entonces el trabajador del mundo, el trabajador que no está ligado a nada, y bueno, por eso decía yo que era como un termómetro, unos que están muy ligados a eso, otros que son más serios y que van discutiendo otras cuestiones, pero que finalmente sí podemos decir que es un tema que se está debatiendo en el mundo internacional, colindando con los intereses, o sea, de diferentes teorías, o sea, para unos es el modelo económico, ¿sí? Para otros es cómo explicar la convergencia y la divergencia, y para otros es a partir de la postburocracia lo que nos permitiría a nosotros definir hacia dónde va o qué está pasando, cómo nos pueden explicar este momento de crisis, incertidumbre, inestabilidad, con nuevas relaciones donde no están claramente limitados a las empresas, donde hay una conexión donde la externalización se vuelve la estrategia global principal del mundo de los negocios. Y entonces, ante este caos, diferentes posibilidades. Burocracia creo que bueno, va a dar mucho todavía en las discusiones y que está en la mesa del debate muy fuerte en el plano internacional. Fíjense, nada más, para mi parte, para terminar, creo que nos debe llevar también a replantear
¿qué entendemos por neoliberalismo? ¿Sí? Es decir, porque hemos estado demasiado centrados en que neoliberalismo es algo así como la expresión de la teoría neoclásica en un modelo económico. Y bueno, buena parte es cierto, pero digamos, estos neoinstitucionalistas hacia lo neoliberal, estos sociólogos del trabajo hacia la sumisión voluntaria, estos Bauman y Sennett en la idea de ya no hay identidades colectivas ni puede haberlos, y qué bueno que ya no las haya, sino estamos fragmentados y cada quien juega en el mercado de trabajo para su santo, ¿sí? Tampoco, ellos no son neoclásicos. Entonces, pareciera que lo neoliberal es una hidra de muchas cabezas, ¿eh? Tal vez la cabeza más fuerte sea la neoclásica, ¿sí? La que da más consistencia al modelo económico, pero tiene muchas cabecitas que no siempre son neoclásicas, ¿sí? Sino que tienen a veces otros fundamentos y apuntan también a lo de libre mercado, flexibilización, la idea de cada quien se la juega en el mercado de trabajo por su cuenta, sin necesidad de protecciones, y además que eso es lo más deseable, ¿sí? Para la propia persona, ¿sí? Lo más deseable. ¿Por qué? Porque puede escoger descansar o trabajar con mayor libertad que el sujeto a un contrato de trabajo donde tal es la hora de entrada, tal es la salida, haya o no trabajo, pues tienes que estar burocráticamente sometido a esa jornada de trabajo. En cambio, yo trabajo por mi cuenta o casi como si fuera por mi cuenta, me administro, voy al mercado, y trabajo a medianoche, no estoy sujeto a una jornada burocrática, es lo más conveniente para el desarrollo de las potencialidades humanas, diría Carlos Marx, ¿verdad? Bueno, no sé si hay algún otro comentario de nuestros amigos que están conectados. ¿Ya no? Bueno, pues muchas gracias por estar en conectividad. Este es el último seminario que tenemos en este trimestre, ¿no? Hasta septiembre iniciaríamos con la próxima serie de seminarios, donde ya se encuentra en la página las temáticas y las fechas precisas en las cuales se iniciaría. Nos resta más que darles las gracias por estar en el seminario. Y no sé si quieras decir algo que finalmente, y a todos los que estamos aquí en vivo, pues gracias y que tengan unas buenas vacaciones. ¿Sí están en vacaciones? Adiós. Hasta luego. Gracias igualmente, Marcela, para ustedes. Nos vemos. Adiós. Adiós, adiós, adiós.